Y hay personas que nos preguntan cómo pueden hacer alguna donación. Tienes que ir al local de Ciudad de Milagros si tú quieres hacer alguna donación. Ahí lo ves en tu pantalla, que lo puedes hacer de distintas maneras, llevando artículos de bioseguridad, comida enlatada que no sea perecedera, artículos de limpieza. Y bueno, y también todo lo que tú ves por ahí en la imagen, para que tú puedas ser parte de los que hacen y marcan la diferencia. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el anillo periférico, frente a la colonia Ato de en medio, a 25 metros de la gasolinera Puma. Ahí estamos ubicados, Ciudad de Milagros, y tú puedes dejar tu donación. Hay un equipo que está yendo a los albergues para dejar estas colaboraciones que ustedes están haciendo, y damos gracias a Dios por eso. Así, de la misma manera, si tú quieres dar tu diezmo, tu ofrenda, ahí están también en pantalla los números de cuenta que tú lo puedes hacer y mostrar esa gratitud al Señor. ¿Por qué ofrendamos? Porque somos agradecidos con Dios de todo lo bueno que Él es, por las palabras que recibimos de parte de Dios y que hacen también que el ministerio siga caminando. Y también porque damos nuestro diezmo porque es gratitud al Señor, apartar ese 10%, decirle: Señor, tú eres primero, tú eres mi prioridad, tú eres lo primero, y apartar eso primero es lo que marca la diferencia en nuestras finanzas. Así que ahí están los números de cuenta, usted lo puede hacer, y damos gracias a Dios por todos los agradecidos y agradecidas que siempre están firmes en la fe, dando sus diezmos, sus ofrendas y ayudando a los necesitados en estos tiempos de crisis. Buen día, profeta Carla, me da gusto estar con usted esta mañana hablando acerca de cómo somos empoderados por el Espíritu Santo. Gracias, pastora. Así es, qué maravilloso momento, y le doy gracias a Dios por sus vidas, por nuestros padres espirituales, por la ciudad de Milagros, ¿verdad? Y le bendecimos, le saludamos en esta mañana, pastora. Así es, profeta Carla. Y justo este tema realmente es tan importante, que nosotros seamos empoderados por el Espíritu Santo de Dios y caminar con el Espíritu Santo de Dios en cada cosa que hagamos, en cada cosa que hacemos. Y estamos listos y agradecidos nuestro corazón por esta palabra desde ya, y escuchando con nuestra mente, con nuestro espíritu, conectados a lo que Dios quiere hablarnos. Así que bienvenida. Gracias, profeta Carla. Así es, gracias, pastora. Claro que sí, creo que hay que agradecer y motivar la solidaridad que ha habido realmente en el pueblo, ¿verdad? A la hora de dar, a la hora de ser solidario con aquel que necesita, aquel que ha tenido una circunstancia adversa, y pues gracias a sus donativos le ha podido solventar, se ha podido ayudar a las familias, ¿verdad? Hondureñas, aquellas que han pasado algún momento difícil, y pues Dios les multiplicará grandemente, y motivamos para que puedan seguir trayendo sus donativos. Ciudad de Milagros está ubicada en el Hato de Medio, y ahí usted puede llevar su donativo y puede llevarlo para que se pueda distribuir a cualquier albergue, ¿verdad? Donde se pueda ayudar a las familias que están con dificultad en este momento, y hemos sido partícipes del traslado de productos, de donaciones que se han hecho. Entonces creo que Dios en este momento pues nos ha puesto ese corazón solidario a todos nuestros hermanos hondureños, ¿verdad? Y sobre todo nosotros como iglesia pues queremos seguir siendo eh, un fermento de cambio en aquel momento de dificultad que se ha presentado en estos momentos, y no solamente en donativos, sino que también con nuestra oración, con nuestra intercesión, a levantar un vallado alrededor de nuestra nación, levantar un, una oración intercesora que pueda
detener, que pueda causar un efecto en el cual no nos volvamos tan vulnerables a alguna tragedia, sino que Dios nos escucha nuestra oración. Así es que yo te invito a que también te levantes a interceder y a orar, a clamar misericordia y perdón, a clamar arrepentimiento por nuestra amada nación Honduras y nuestras hermanas repúblicas centroamericanas. Oramos para que eso pues nos fortalezca a todos y nuestras oraciones lleguen al corazón de nuestro Padre. Y Él dice la palabra que es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Y asimismo nosotros estamos cumpliendo objetivos claves en esta tierra, ¿verdad? Que es ayudar al prójimo, pero también con nuestras oraciones interceder y ponernos a la brecha por alguna causa. Así es que, como dice la pastora, vamos a hablar del empoderamiento y creo que es parte en esta mañana de lo que nosotros hemos estado viviendo. El ser empoderados por el Espíritu Santo es algo que te capacita. El empoderarte en el Espíritu Santo es algo que te va a dotar, que te va a capacitar por dentro, en donde tú vas a poder ser ese fermento de cambio, vas a poder ejercer algún tipo de dominio en áreas de tu vida que probablemente fueron vulnerables en algún momento, pero que cuando el bautismo del Espíritu Santo llega, lo podemos ver si nosotros leemos Lucas 4, del 1 al 21, usted va a ver cuando el proceso de Jesús, cuando Él fue empoderado por el poder del Espíritu Santo, cuando Él fue bautizado por ese poder del Espíritu Santo, vino sobre Él y fue cuando Él empezó a hacer muchas manifestaciones en la tierra. Y ese empoderamiento lo llevó a Él a que Él pudiera mostrar, no solamente era que lo portaba, sino que también Él mostraba el poder del mismo Espíritu Santo de Dios que había sobre su vida. Y Él nos enseña que al recibir ese bautismo, yo quiero que hoy te recuerdes cuándo fue el día que tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú lo recibiste, dónde tú lo recibiste. En algún momento lo tuviste que haber recibido, iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Pudo haber sido en un culto, pudo haber sido en una reunión, pudo haber sido en un retiro, pudo haber sido no sé dónde, pero en el caso de Jesús dice que Él fue al Jordán. Entonces Él lo recibió ahí, el empoderamiento, o sea, Él recibió la llenura del Espíritu Santo en el Jordán. Entonces yo quiero que tú te recuerdes cuando tú recibiste esa llenura del Espíritu Santo, cuando te ministraron y cuando vino el Espíritu de Dios sobre tu vida y que lo recuerdes en este momento. ¿Para qué? Porque la palabra nos revela que una vez que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo a través de la palabra en Lucas 4, usted va a ver que cuando Jesús fue bautizado en él, pasaron varios acontecimientos, sucedieron varias cosas en las cuales creo que usted y yo pudimos haber pasado, pero por los momentos creo que se nos olvidan. Y yo quiero hoy recordarte, iglesia, que tú has sido llena del poder del Espíritu Santo. Que nunca olvides eso, que nunca olvides que tú eres portador de la llenura del Espíritu Santo. Tu ser entero, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo están empoderados por ese poder del Espíritu de Dios y que las aflicciones de este mundo y que las situaciones que vivimos no nos hagan minimizar ese gran acontecimiento que pasó en nuestras vidas, porque si ustedes ven y revisan la palabra, una vez que pasó en Jesucristo esto, Él jamás volvió a ser el mismo. Él jamás volvió a ser igual. En Él empezaron a suceder muchas cosas que lo llevaban cada día a hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, porque el poder de Dios había venido sobre su vida, pero también el poder de Dios se había manifestado en el entorno donde él se movía. Pero la clave en esto está en que nosotros entendamos, iglesia, de que cuando fuimos nosotros
llenados de ese espíritu, que recordemos en un momento dado que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, fuimos bautizados, probablemente hablamos en lenguas en el momento, probablemente nos caímos en el espíritu como muchos nos suele pasar. ¿O qué fue lo que aconteció? Es muy importante que tú hoy lo recuerdes. Tú recuerdes, iglesia, que has sido llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere minimizar ese punto. El diablo quiere que ese punto de tu vida tú no lo recuerdes, o sea, como que no es tan importante. Pero yo quiero que sepas que hoy Dios quiere recordarte ese acontecimiento que pasó una vez en tu vida, que tú traigas a memoria el hecho de que sucedió algo tremendo dentro de tu ser cuando vino la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando tú recibiste ese bautismo, las cosas no volvieron a ser iguales. Tú empezaste a tener una transformación, empezaste a tener un cambio, empezaste a ver la vida, como dicen, de otro punto de vista, empezaste a tener un poco de madurez espiritual. Y eso te llevó a hacer ciertos cambios, a tomar ciertas decisiones. Pero ¿para qué? Para que podamos entender verdaderamente que el ser empoderado del Espíritu Santo de Dios es un proceso que comienza un día con el bautismo, con la llenura de ese poder. Y Jesucristo estaba siendo preparado, pero llegó un punto en donde él se tuvo que encontrar, Jesús se tuvo que encontrar y poder recibir ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para operar en el ministerio poderoso que el mismo Padre Celestial le había encomendado en la tierra. Porque recuerde que tú y yo se nos ha encomendado un ministerio para trabajar, se nos ha encomendado una asignación, tenemos una casa apostólica y profética donde debemos fluir, donde debemos interactuar, donde debemos demostrar y ver que realmente el Espíritu de Dios ha empezado a hacer algo en nosotros. Entonces es lo mismo lo que le pasó a Jesús en ese tiempo. Él descendió, dice la palabra, el Espíritu Santo sobre su vida y fue lleno. Y eso hizo que empezaran a suceder cosas tremendas en la vida de él. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas tremendas han empezado a pasar en tu vida desde que tú recibiste la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo de Dios tiene que provocar algo en ti. O sea, no hay algo que debe de empezar a ser removido de parte de Dios en tu vida, pero también tú tienes que poner de tu parte y debes de ser consciente de que tú fuiste empoderado con el poder del Espíritu Santo ya, iglesia. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de cumplir tu propósito en esta tierra, el que tú sepas y estés consciente y estés seguro que el enemigo no te ponga duda de que realmente fuiste ministrado a través del Espíritu de Dios y en ese momento Él te empoderó. Entonces, ¿qué significa ese empoderamiento? Es un empoderamiento, significa, saqué un concepto que dice, en este caso, la fortaleza se refiere a la capacidad de defensa, a la resistencia, al vigor. El poder, por su parte, se vincula a contar con autonomía y facultades para realizar algo. Los individuos empoderados, por lo tanto, pueden defenderse por sí mismos, resisten ante las adversidades y son autónomos. Ayuda a una persona o un conjunto de individuos a ser más fuertes y a tener más poder. Cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo, lo que tú recibes es poder del Espíritu de Dios. Que ese poder debes tú de ser consciente que en un momento dado se va a ir desarrollando y se va a ir manifestando. Y tú debes de tomarte la delicadeza de ir, como dicen, probando ese poder, si realmente tú estás fluyendo en el empoderamiento del Espíritu Santo y cómo lo estás haciendo. Cuando tú lo recibes, hay facultades, te facultan, hay dones, talentos que empiezan a salir a flote de tu vida. Tú empiezas a tener más deseos, empieza a provocar más hambre, más sed. El empoderamiento de Dios empieza a traer cambios
que tú no los puedes ocultar, que tú no los puedes opacar, porque es un poder, es más fuerte que tus mismos deseos, es más fuerte que tu misma fuerza natural. Es algo tremendo en el cual te va a llevar a hacer cosas extraordinariamente poderosas para el reino de los cielos. Ese empoderamiento te va a llevar a actuar. No puedes tú permitir y tampoco llevar una secuela, una secuencia de que fuiste lleno del Espíritu Santo, pero tú no estás ejerciendo nada en este momento. Hay como un desfase. Puede haber un desfase, puede haber algo que Dios tiene que alinear en tu vida, que si tú fuiste lleno del Espíritu Santo, fuiste lleno del Espíritu Santo, no hay duda de eso, y por lo tanto hay que empezar a fluir bajo ese mismo poder, para esas mismas facultades que fueron dadas, bajo ese mismo empoderamiento que Dios nos dio, y vamos a tener que empezar a fluir, o sea, a demostrar, a manifestar eso aquí en la tierra, alrededor de nosotros, alrededor nuestro, con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras congregaciones, donde nosotros vayamos, vamos a tener que ver cómo hacemos algo para demostrar el poder que el mismo Espíritu Santo nos dio. ¿Por qué? Porque el poder y el empoderamiento no es algo pasivo, no es algo que tú te llenaste de ese poder y únicamente para que tú te lo guardes. No es así. El poder del Espíritu Santo es para que haya una manifestación activa, una manifestación poderosa, una manifestación grandiosa a la hora de poder soltar palabra de Dios, a la hora de poder leer un versículo, a la hora de ministrar. Entonces, independientemente, pero fuiste llenado del Espíritu Santo de Dios, hay que empezar a fluir, hay que empezar a soltar los temores, los miedos, las inseguridades que probablemente estén deteniendo ese fluir, pero quiero decirte, es más fuerte, dice la palabra, pero es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo, es más fuerte el poder que Dios depositó en tu vida. Entonces el empoderamiento trae esas facultades y te hace a ti resistir adversidades que se presentan, resistir cosas, o sea, te vuelve, ese mismo poder te hace fuerte. ¿Para qué? Para que tú puedas resistir ante las adversidades que puede traerte las circunstancias de la vida. Si tú ves en Lucas 4, del 1 al 21, tú vas a ver que dice que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero que cuando él vino del Jordán fue llevado, dice la palabra, al desierto, fue llevado en el Espíritu, y él allí fue tentado, no solo una vez, fue tentado 1, 2, 3, y el enemigo se preocupaba por estar poniendo mucha tentación en Jesús, pero él venció cada una de esas tentaciones. Probablemente tú recibiste esa llenura del Espíritu Santo, fuiste llevado en el Espíritu al desierto, empezaste a tener lucha, empezaste a sentir tentaciones, empezaste a forcejear que tu vida espiritual, empezaste a ver a dónde se inclinaba más tu vida, si a Cristo o se inclinaba más al mundo, y empezaste tú a tener esa batalla campal, podría decirse, dentro de tu ser interior, por establecer lo de Dios y por establecer, y dice la palabra que Jesús establecía la palabra, y cada vez que Satanás le venía a confrontar o le venía a decir algo, él venía y con la palabra, él quitaba todo tipo de pensamiento, todo tipo de acción que él quería hacer en contra de su vida, y quedaba anulado, o sea, quedaba a tal punto que dice la palabra que Satanás dice tuvo que irse, o sea, Satanás tuvo que dejarlo, porque se dio cuenta, como dice, que con él no se pudo. Yo hoy quiero decirte que tú en esta mañana,
tú revísate y tú dile, el enemigo ha dicho, no puedo con él. No puedo con este hombre y con esta mujer de Dios. No puedo. ¿Por qué? Porque la palabra fluye a través de ellos, porque han sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios les guía, porque el Espíritu de Dios les habla, porque el Espíritu de Dios recuerda y trae a memoria los versículos torales para que en aquel momento de prueba o de dificultad ellos puedan defenderse. El Espíritu les da el poder, el Espíritu les da la visión, el Espíritu camina con ellos. Entonces Satanás va a tener que huir porque él va a ver que hay una resistencia en nosotros al mismo poder del Espíritu. O sea, hay una resistencia a él, porque dice la palabra resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el mismo poder de Dios lo va a hacer a través de ti. O sea, el poder y el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios, yo quiero que lo sepas, iglesia, no es un adorno como cuando tú adornas un lugar. Ese es algo efectivo que debe de estar actuando de una manera poderosa en nuestra vida. Y si hasta este momento nosotros no lo hemos visto así, es tiempo, iglesia, de que usted y yo empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Es tiempo de que usted y yo empecemos a convencernos que el Espíritu de Dios mora dentro de cada uno de nosotros, que fuimos llenados, que fuimos empoderados y que ese mismo Espíritu hará que nosotros salgamos victoriosos de cualquier adversidad y que nosotros haremos, como dicen, cada día más empoderados, porque ese poder va a ir fluyendo, esa llenura es constante, ese poder va a ir haciendo que nosotros podamos hacer cosas extraordinarias en el poderoso nombre de Jesucristo. Y entonces dice que él, en ese momento, él vino y empezó a suceder lo que dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él salió de aquel desierto, él salió de aquel lugar, él salió de ese punto donde fue tentado, donde fue probado, donde la palabra destruyó todo argumento de Satanás y donde Jesús regresó ya lleno del Espíritu Santo, ya regresó venciendo al enemigo en aquel punto. Y también él regresa, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra y su alrededor. Ya él volvió empoderado. Quiero que sepas que cuando el Espíritu de Dios esté sobre tu vida y tú tengas ese poder, tú vas a tener que mostrar que ese poder es más fuerte que cualquier circunstancia. Si viene una adversidad a tu vida y tú sientes que te estás cayendo, tú sientes que no quieres nada, pero te vuelves a levantar, no es más que el mismo poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, operando un milagro sobre ti, que aunque fuiste vulnerable, podría de ser a ciertas cosas, pero el mismo poder no te va a dejar en la circunstancia de caído, sino que te vuelve a levantar. Por eso mismo, tú debes de entender que el empoderamiento que portas dentro de tu ser interior es una facultad poderosa que el mismo Espíritu de Dios da a la iglesia para que nosotros podamos ser ahora mismo que testigos de ese poder, testigos de ese poder. Entonces dice la palabra en Lucas 14 que él vino en ese poder y llegó a Galilea y salió la fama de él por todo alrededor. O sea, tu fama va a empezar a salir cuando la manifestación y el poder de Dios sea demostrado alrededor de la gente que tú estás ministrando, alrededor del cambio, alrededor de que tú busques realmente mostrar, o sea, de que tú empieces a hacer ese vaso, empieces a hacer esa vasija donde te dejes usar por el Espíritu Santo, donde dejes que el Espíritu de Dios fluya a través de tu vida y haya una demostración y va a empezar a correr la voz de fama sobre tu vida, en donde tú realmente haces milagros, prodigios y maravillas. ¿Cuántos se han dado cuenta que muchas veces alguien ora por ustedes y esa palabra se cumplió y esa palabra fue real y tú recuerdas a ese profeta, tú recuerdas al apóstol, tú recuerdas que Dios te advirtió algo? O sea, ¿cuántas veces Dios no usa aquellos vasos que están dispuestos a poderte dar una palabra, pero y tú dices, pero ella me dio una palabra del Señor y se cumplió esa palabra?
y tú quieres darle fama a esa persona porque sabes que a través de ella, Dios o de él, Dios te habla. Entonces la fama corrió. ¿Por qué? Porque hubo una demostración de poder. Después que vino la llenura del Espíritu Santo, los apóstoles y el apóstol Pedro tuvo una reunión como un evangelismo y dice que se convirtieron 3,000 personas. Hubo un resultado del mismo poder del Espíritu de Dios sobre él. Ahora yo quiero que entendamos, iglesia, que en este tiempo nosotros no podemos esconder el poder del Espíritu Santo de Dios. No lo vas a poder esconder. Simple y sencillamente, tú vas a tener que dejar que el poder del mismo Espíritu que fue depositado en tu vida empiece a fluir, empiece a traer empieza a fluir por ti y también empieza a traer cambios alrededor de aquellos cosas que no han habido cambios. Por eso hoy es importante que yo te pregunté al principio, ¿recuerdas el día? ¿Recuerdas el momento en que tú fuiste empoderado por el Espíritu Santo? ¿Recuerdas el momento en que vino la llenura del Espíritu de Dios, iglesia, en donde te ministraron el poder de Dios, en donde vino Él y empezó a capacitarte? Eso no fue en vano, sino que eso ha seguido un proceso en donde has empezado a despertar, tu vida espiritual ha empezado a tener sentido, tu vida espiritual ha empezado a ver cambios sobre tu vida, has empezado a manifestar cosas que antes no manifestabas, que únicamente es porque el Espíritu de Dios está operando sobre ti. Y es ahí donde hoy es importante que usted se convierta en ese discípulo. Hoy usted se convierta en esa persona que que deje fluir al Espíritu de Dios, o sea, no detenga el poder del Espíritu Santo. Usted no detenga, usted no sea oposición para que el poder del Espíritu de Dios no fluya, sino que usted sea y dígale al Señor que usted quiere ser esa vasija en donde su poder sea manifestado, donde su poder pueda fluir a través de su vida, a través de su adoración, a través de su intercesión, a través de su clamor, a través de lo que usted está ejerciendo aquí en la tierra. Debe de empezar a suceder algo, pero usted no pare, usted no ponga una pared para que eso no se convierta en una realidad, sino que más bien usted deje fluir el poder, porque cuando entendamos como iglesia que el Espíritu de Dios nos empoderó y nos llamó, vamos a empezar y lo entendamos de una forma en el cual somos el canal, somos la conducto para que Dios se manifieste en la tierra, somos los puentes para a donde va a caminar y a donde vamos a dar pasos, afirmando, construyendo, pero también confrontando en el nombre de Jesucristo aquellas cosas que no están correctas, trayendo una libertad a donde aquel momento donde hay enredo, pero que la luz admirable de Cristo haga su función. ¿A través de quién? Iglesia, a través de usted, a través de mí. El empoderamiento viene cuando usted fue lleno, pero usted es el que va a dejar que el poder del Espíritu de Dios fluya. Yo quiero que hoy en este día tú digas y tú pues levantes tu mano y digas, yo dejaré fluir el poder de Dios en mi vida. Yo dejaré fluir ese poder a través de mi vida. O sea, yo no lo voy a esconder, yo no lo voy a tapar, yo no me voy a llenar de temor ni de miedo para que ese poder no fluya, sino que yo quiero ser el testigo, sino que yo quiero ser el discípulo, sino que porque Dios me llamó, porque fui privilegiado por Dios, porque entendí que yo fui desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, yo fui predestinado para poder hacer un cambio, dice la palabra que somos sal de la tierra, fermentos de cambio. Cuando lleguemos a un lugar tiene que suceder algo, tiene que suceder un cambio, algún velo tiene que ser quitado, rasgado, tiene que suceder a través de la oración que usted pueda hacer. Usted tiene que ver y que algo está sucediendo. Pero yo quiero que sepas que si tú todavía, si tú recibiste la llenura del Espíritu Santo y lo tienes ahí, lo portas ahí, pero si te dicen, fíjese que necesito que ore por tal persona y a ti te da miedo, a ti todavía no fluyes,
todavía sientes que hay algo que te atemoriza por dentro, te falta fuego de Dios. Te falta fuego de Dios. Y yo creo que nosotros debemos de confrontarnos nosotros mismos, porque si usted está dentro de un equipo, dentro de un liderazgo, si usted es parte de, si usted se está congregando años en un lugar y usted no está poniendo en práctica lo que es ese bautismo que un día recibió del Espíritu Santo y solamente se llena de miedo, de poder, pero no le puede hablar a los demás de Cristo, no puede orar por alguien, usted le falta fuego, usted todavía no suelta lo que Dios puso sobre su vida, usted todavía lo está reteniendo, el temor es el que lo tiene todavía usted agarrado, el miedo todavía usted lo tiene, es el que lo tiene empoderado, podríamos decir, pero no es el poder del Espíritu Santo, porque usted lo está deteniendo. Por eso le digo, nosotros mismos somos los que detenemos que fluya ese poder que un día fue depositado, porque el Espíritu de Dios está cumpliendo la promesa. Recuerden cuando les dijo a los discípulos que ellos iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo, que esperaran la promesa, que se congregaran en un lugar, les dijo Jesucristo, y iba, porque va a venir, le dijo, el Consolador, porque, y él cumplió y vino el Consolador, y vino, dice la palabra, la llenura del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Lo mismo ha sucedido ahora, iglesia. Usted en un momento dado recibió el poder del Espíritu Santo, recibió la llenura. Ahora le toca a usted demostrar que usted lo recibió, o sea, toca manifestarlo, pero si usted todavía lo llaman para hacer una asignación y usted se resiste porque hay temor, hay miedo a hacer una oración, a imponer las manos a alguien, ahí todavía le falta fuego del Espíritu Santo. Ahí usted está deteniendo, usted no quiere, o sea, usted se resiste a soltar ese mismo poder, usted lo tiene como encajonado dentro de su ser interior, y el Espíritu de Dios es una fuerza, es un poder que usted no lo va a poder detener. Pero ¿qué sucede? Los miedos y los temores están atrasando, lo que están causando es un atraso sobre su vida. ¿Por qué? Porque entre menos usted empiece a manifestar ese poder, así va avanzando el tiempo, así va avanzando los años, y usted no pudo desarrollar ese poder en la tierra. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor lo embargó en un momento dado, y tal vez usted ya fue lleno del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que tú entiendas, iglesia, ahora mismo que no nos podemos contradecir de lo que ha sucedido, porque acontecimientos grandes han sucedido sobre nuestra vida, acontecimientos poderosos han sucedido, iglesia, cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Y hubieron muchos cambios, muchas transformaciones dentro de nosotros, pero no solamente era para que nosotros fuéramos transformados, sino que ¿para qué? Para alcanzar la mayoría, para alcanzar a aquel que no lo tiene, para ministrarle a aquel que está en ceguera, que está en tiniebla, para buscar a aquel que está caído, para levantar a aquel que necesita. El poder del Espíritu de Dios es algo accionante dentro de nosotros y nos convierte en seres activos, en seres propicios. Y ahí cuando usted se deje llevar, porque el Espíritu de Dios guíe su vida, la palabra de Dios va a empezar a fluir, la palabra de Dios va a empezar a ver, o sea, va a empezar a caer revelación sobre su vida. Pero el paso, hermanos, lo tenemos que dar nosotros. Amada iglesia que me escuchas en esta mañana, el paso lo debes dar tú, lo debe dar yo. En esta mañana debemos de cambiar nuestra mentalidad, debemos dejar la pasividad. Hay un tiempo, es cierto, este año no ha sido fácil, este año no ha sido como tal vez lo esperábamos, tal vez este año, pero yo quiero que sepas en este momento que aunque todo lo que sucedió fue para ver
qué tan profundo está el poder del Espíritu de Dios sobre ti, sobre tu vida, qué tan profundo estás marcado por el poder del Espíritu Santo a través de lo que ha acontecido a lo largo de este año, qué tan profundo el Espíritu de Dios marcó tu vida. Hoy es el tiempo que tú lo demuestres, hoy es el tiempo de que tú te vuelvas el testigo del poder del Espíritu Santo de Dios, te vuelvas testigo de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, te vuelvas el canal, te vuelvas ahora mismo la vasija. No puedes continuar igual. Yo quiero llamarte hoy en esta hora en el nombre de Jesucristo a soplar. El Espíritu de Dios dice que va a soplar los vientres espirituales en esta hora. Él va a soplar el Espíritu en tu vientre espiritual, porque Él te va a avivar aún más. Él te va a avivar para que tú puedas estar encendido. Y cuando tú estés encendido, tú vas a querer manifestar el poder del Espíritu Santo. Tú vas a querer orar. Tú vas a querer participar, tú no vas a querer quedarte en la grada, sino que tú vas a entrar a la cancha, a empezar a jugar el juego del Espíritu de Dios en esta tierra. Vas a empezar a ser partícipe de que el poder de Dios opera sobre tu vida. Pero yo quiero decirte, iglesia, que hoy tienes que salir de la comodidad donde te has encontrado, de la comodidad, porque lo que portas dentro es grande, lo que portas dentro de ti es poderoso. El dunamis de Dios está sobre ti, está dentro de ti, pero tú no lo encarceles, tú no le pongas un grillete, sino que tú suelta ese poder que opera dentro de ti, como dice la palabra en Romanos, pero que según el poder que opera dentro de nosotros, según el poder del mismo Espíritu de Dios que opera sobre tu vida y la mía, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios sopla hoy sobre tu vientre espiritual, sopla vida, sopla deseo, sopla ganas, sopla el fuego para que arde esos carbones que un día han estado apagados, hoy se vuelvan a encender esa llama que es el mismo Espíritu de Dios que quiere operar en este tiempo. No la apagues, no ahogues ese fuego que está dentro de ti, sino que más bien libéralo. ¿A través de qué? A través de una manifestación. Libera el poder del Espíritu de Dios que hay dentro de ti a través de una manifestación, a través de orar por alguien, a través de imponer las manos, a través de ir a manifestar una ayuda, a través de poder predicar, a través de poder interceder, pero empieza a liberar ese poder que hay dentro de ti, porque no lo vamos a poder detener. Seamos, como dicen, diligentes de lo que Dios nos dio en esta tierra y que nos vayamos a la eternidad cumpliendo un llamado, cumpliendo un propósito. Un día partiremos de esta tierra, pero yo quiero que sepas que la mayor satisfacción de un hombre y una mujer de Dios es partir a la presencia del Señor, pero habiendo cumplido el llamado y el propósito para el cual fuiste llamado a la tierra. Una vez que tú lo cumples, tú te sientes satisfecho y feliz porque sabes que obedeciste a tu Dios, pero cuando no lo has cumplido las cosas, cuando tú no has cumplido la asignación, únicamente lo que está en tu vida es frustración. Pero cuando tú estás satisfecho porque sabes que donde Dios te llevó, te mandó, te puso, hiciste algo de manifestar el reino de los cielos, tú partirás a la presencia del Señor con alegría y con gozo en tu corazón, porque sabes que tú fuiste un activo, tú fuiste alguien activo en el reino, en la tierra. Tú dejaste la pasividad un día y te convertiste en una persona empoderada por el Espíritu de Dios. Así es que, pastora, voy con usted declarando que los vientres espirituales en esta mañana están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está soplando vida en esos vientres espirituales, pastora.